Nos atiende el negociador con las disidencias de las FARC, es decir, con el grupo del señor Mordisco, don Camilo González Pozo. Doctor Camilo, buenos días. Sí, muy buenos días, un saludo. Mire, nos llegó este audio, escúchelo usted. Un fuerte abrazo les desea la FARC Frente 33 y pues queremos repartirle este pequeño detalle con mucho cariño de parte de camarada John, Richard y Andrei. Feliz Navidad para todos. Estas son las disidencias de las FARC, de ese frente, en el barrio Los Estoreques, en Cúcuta, en plena ciudad de Cúcuta. Don Camilo, ¿las FARC tienen autorización para hacer este tipo de incursiones? Pues de ninguna manera, ¿no? Al contrario, pues estas prácticas son pues prohibidas por ley. Incluso ninguna fuerza armada, ni siquiera las fuerzas armadas constitucionales pueden hacer proselitismo utilizando a los niños. Eso está completamente proscrito y el respeto a la población es una de las exigencias que se tiene en la propia mesa de conversaciones con este sector, que no es el sector de Mordisco, que no está en la mesa, sino que es el de los bloques de norte de Santander y de la Amazonía y de Antioquia. Pero eso es completamente contrario a lo que está estipulado y a lo que se considera un comportamiento legal y conveniente para la paz. El proselitismo con niños es un atropello, es una agresión contra la población de los más graves. Esto frente a los niños, pero también se ha visto la semana anterior entrega de mercados, también en el casco urbano de un municipio de norte de Santander, en Ucaña, y se estaba anunciando la entrega de una vía que comunica a 3 municipios de norte de Santander, Bucaracica, Ábrego y se me fue el nombre del otro municipio, son 3 municipios exactamente, Sardinata y Sardinata. Estos hechos también, esas obras, esas entregas de vías, ¿qué decir al respecto? Todas estas acciones que está desarrollando este grupo armado en norte de Santander. Y pues eso es completamente ilegal y algo que vienen practicando estos grupos armados desde hace muchísimo tiempo, pues digamos 60 años en Colombia han intentado hacer de esta manera presencia entre la población. Y pues eso está acompañado de otras prácticas que son completamente proscritas, incluso en los acuerdos que se tienen en la mesa, la presencia armada y uniformada en centros poblados, en eventos con la población civil. Eso pone en riesgo a la gente y aparte de eso pues se coloca a la autoridad en la obligación de intervenir para disuadir, contener o capturar a quienes estén cometiendo estos delitos. Estos son infracciones, delitos y de ninguna manera pueden pues considerarse situaciones normales. El Estado tiene que hacer presencia con obras sociales. Creo que hay también una carencia, un vacío de la presencia institucional, una debilidad, resultado, entre otras cosas, del propio conflicto armado y de las restricciones que le ponen estos grupos a los contratistas, que les cobran cuotas o a veces los bloquean a la presencia institucional, sustituyen de esa manera al Estado, ¿no? Creo que estas son situaciones completamente pues, críticas que tienen una historia larga en este país y que tienen que contenerse, no solamente con acción represiva, sino con una presencia suficiente del Estado, con inversión. Ese es el gran reto. Sí, doctor Camilo, precisamente sobre eso, ustedes desde la mesa, ¿no les preocupa el control territorial que están ejerciendo las disidencias? Es decir, no solamente en Cúcuta, entregando mercados, puentes y juguetes, sino también en otras zonas del país. ¿Qué hacer con este control territorial que siguen ejerciendo aún estando en negociaciones? Precisamente de eso se trata, pues, del intento de buscar la paz mediante los diálogos, es pasar de unos controles ilegales, con economías también ilegales, a controles institucionales, transformando territorios y dándole respuesta a las poblaciones. Pero es que ese ha sido el problema. En Colombia ahora tenemos una situación mucho menor que la que existía antes de los acuerdos de 2016, ¿no? Estos grupos que están en la mesa tienen presencia en zonas de 100 municipios y sumando todos los que son los grupos post-FARC, pues tienen presencia, sumando y acumulando todos los 180 municipios.
pero que es muchísimo menor de lo que tenían las FARC antes de los acuerdos, digamos que es la mitad, pero es una situación grave. Se han expandido muchísimo, particularmente los que más se han expandido son los del Clan del Golfo, que han tenido un crecimiento según fuentes oficiales en los últimos 2 años, un crecimiento del 30% y más, y los del bloque occidental del Cauca, los del Bordisco, son los que más han crecido, y frente a eso, pues el gobierno tiene, por un lado, la búsqueda de los diálogos para que hacer acuerdos de paz y transformaciones en los territorios, presencia institucional, darle respuesta a las comunidades, y lo otro, una política de desestructuración mediante la acción legítima de la fuerza del Estado. Sí, claro, pero mientras eso sucede, es decir, mientras ustedes llegan a un acuerdo, ¿qué se puede hacer? Porque es que estas personas están transgrediendo la ley, están llegando a las comunidades, las están asustando y están haciendo lo que se les da la gana desde hace mucho tiempo. Usted nos dice, sí, estamos tratando de hacer eso en la mesa, pero mientras tanto ustedes, ¿por qué no se ponen más firmes con ellos y les exigen un mínimo de condiciones, empezando porque no se metan con las comunidades? No, por supuesto que esas exigencias están, esos son los papeles. Pero lo que está también escrito en todos los documentos de las mesas es que la fuerza pública interviene sin restricción alguna frente a cualquier delito que se cometa en el territorio. No hay territorio vedado para la fuerza pública. Eso está escrito con letras mayúsculas y subrayado en todos los documentos. No, que no es que una mesa con cese al fuego, sin cese al fuego, no significa orden de tolerancia al control territorial por parte de grupos ilegales. Al contrario, la institucionalidad tiene que actuar y la fuerza pública no puede tener ningún tipo de omisión frente a delitos que vayan en contra de la población o la propiedad o la libertad de la gente. Señor Camilo González, pero pasan los días, pasan las semanas y la sensación que queda entre la opinión pública es que hay una falla en el método. No se avanza lo suficiente en la negociación con estos grupos y en cambio más bien diera la impresión de que utilizan los diálogos para fortalecerse paralelamente y extender su poderío en las diferentes regiones, haciendo presencia y creciendo, demostrando que les interesa más es la guerra y el narcotráfico y seguir enriqueciéndose antes que la paz. ¿No cree usted que ya es momento de que se pongan fechas y plazos a esta negociación? Pues mira, hay una situación pues incluso desconocida, pero en este momento, si uno estima, hace un estimativo de gente en armas en todos estos grupos ilegales, las cifras arrojan más o menos unos 20,000 efectivos en armas. De esos, el 15% está en cese al fuego. Los otros no están en el cese al fuego. No hay ningún cese al fuego ni con el Clan del Golfo, ni con el ELN, ni siquiera con los de la Segunda Marquetalia o los llamados ejércitos bolivarianos. No, ni tampoco con grupos pues de criminalidad urbana, ¿no? De modo que allí lo que hay es, por el contrario, una política de contención que tiene que desarrollarse frente a todas esas situaciones. Entonces uno dice, bueno, ponerle fechas es muy difícil. Lo que sí hay que poner es dinámicas que muestren desescalamiento de violencia, disminución, reducción, respeto a la población civil. Estamos haciendo ese balance de lo que ha pasado este año. Hay un informe interesante que sacó el Consejo Gremial, por ejemplo, sobre situaciones, no sé si lo han mirado, y donde muestra unos indicadores comparando el 23 con el 24 de disminución de indicadores importantes. Pero es que no disminuyen, pero es que no han disminuido. Miren, yo les recomiendo que miren el informe que hace el Consejo Gremial, que ahí tiene las cifras que se refieren disminución porcentual. Ahí está, puede mirarlo, en homicidios, en masacres, en secuestro, ¿no? Y si uno mira, es decir, lo que pasa es que otra cosa es la fotografía, no es la situación del mes, por ejemplo, el último mes. Se dispararon, está la extorsión, por ejemplo, la extorsión urbana, que es el fenómeno más generalizado, incluso el 85% de la extorsión se da en las 7 principales ciudades, ¿no? Sí. Entonces hay una cosa que yo creo que hay que mirar, es distinguir lo que es la violencia general y la violencia común que está azotando a la gente, y lo que son las dinámicas donde hay conversaciones. Yo creo que
allí se han logrado contener algunas dinámicas de violencia, pero no todas. Eso, pero lo fundamental no es eso, sino que esto marche hacia la paz, porque que disminuyan violencias es bueno, pero que marche a la paz es realmente lo que necesitamos, y ese es el esfuerzo que hay que hacer. En ese camino hacia la paz, don Camilo, ya se habló de parte del grupo con el cual usted está adelantando la negociación sobre las caletas de oro, porque recuerdo que hace algunas semanas habló alias Andrei sobre las caletas de oro de las ex-FARC que estarían a cargo de Calarcá, que recordemos es la disidencia que se está enfrentando a alias Mordisco, y que de un lado y de otro están peleando un poquito por esas caletas. ¿Ustedes ya saben de eso? Pues la información que tenemos es la derivada de esas entrevistas que hizo Andrea Bendaño, especialmente por las informaciones que dio Iván Lozada o Mordisco, que están en una guerra por una cifra muy grande de arrobas de oro, que son las herencias que dejaron, o que ellos se quedaron de lo que fue el proceso anterior con las FARC. No, eso es una situación pues que por supuesto que completamente irregular, porque no solamente hay caletas de oro, hay muchos bienes que son, digamos, consecuencia de las debilidades en cuanto a recuperación después de la firma de los acuerdos, y que estos sectores se reconstituyeron, todas estas organizaciones post-FARC o llamadas disidencias se reconstituyeron sobre la base de apropiarse de bienes, de tierras, de control de economías, de rentas, y dentro de eso también de las caletas de oro y de áreas de minería en algunos casos, ¿no? Como en el caso del Cauca y en otras regiones, en el Chocó, en la zona aurífera de Colombia, pues esa franja entre Ismina y la Serranía y San Lucas. Entonces ese es un gran problema, la reproducción de grupos sobre la base de recuperación de bienes y de rentas y de herencias de ese proceso que quedó trunco, digámoslo, en muchos aspectos. Don Camilo, gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz Navidad. Bueno, para ustedes también, feliz Navidad para todos. Bueno, muchas gracias.